Ese es el tema. Dios habita en el orden. Yo sé que ya desde ahorita usted ya le está prestando mucha atención. Solo con el tema de la palabra, usted ya comenzó a dimensionarse en la palabra del Señor. Nuestro Dios es un Dios de orden. Él habita en el orden. Y para ir profundizando en la palabra de nuestro Dios, nos vamos a ir al libro, a uno de los libros más conocidos de la palabra del Señor. ¿Por qué le digo el libro más conocido? Porque nos vamos a ir al principio de la palabra del Señor, para poder desarrollar este tema que traemos en esta noche, en este día, queridos hermanos. Estamos en la noche y estamos en esta preciosa mañana. Así que nos vamos a ir hasta el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a leer verso 1 y 2 de la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Su letra nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oiga qué poderosa palabra podemos encontrar aquí en la palabra del Señor. Y comenzando la palabra en el primer texto bíblico, de ahí vamos a comenzar a desarrollar este tema, porque nuestro Dios habita en el orden. Siempre tiene que haber un orden para que nuestro Dios habite. ¿Sabe? Una de las cosas más hermosas, una de las cosas más preciosas, Amir, es cuando nosotros llegamos a diferentes congregaciones. A veces nos invitan a diferentes congregaciones y nosotros podemos ver que hay un orden, y eso es maravilloso, ver un orden dentro de la casa del Señor. No solo la iglesia de nosotros, sino que también las demás iglesias donde habita también el Señor, y que hay un orden. Y nos podemos dar cuenta que en esos lugares donde hay orden, pues ahí habita nuestro Dios, porque el Señor habita en el orden. Pero hoy queremos hablar sobre todo para poder evangelizar, como este programa pues está hecho para poder evangelizar a aquellas personas que todavía no han llegado al Señor, y poder ayudar a aquellas personas las cuales se encuentran un poco débiles en el camino del Señor, para seguirles diciendo que hay que seguir caminando en este camino del Señor. Pero para poder desarrollar este tema que el Señor nos ha regalado, dice la palabra, Samir, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y miró que la tierra estaba desordenada. Oiga bien, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Ahora, si esta palabra la transferimos a nuestra vida cuando nosotros llegamos al Señor, porque cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros llegamos desordenados y llegamos vacíos. Porque usted, querido hermano, antes de llegar al camino del Señor, su vida era un desorden. Su vida estaba desordenada, completamente desordenada y completamente vacía. Y habitaba en las tinieblas, habitaba en la oscuridad, donde no estaba nuestro Dios. Pero Dios de repente le dio un giro a su vida. De repente Dios me dio un giro a mi vida, le dio un giro a la vida de Samir, y nos puso en un orden. Nos puso en un orden lo que estaba desordenado lo acomodó, y lo que estaba vacío Él lo llenó. Porque si hay alguien que puede llenar algún espacio en nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener todo, usted puede tener todas las posiciones que la vida le puede brindar, pero hay un vacío que ninguna situación económica, dinero o estatuto social lo va a llenar. Ese espacio jamás lo va a llenar. Usted puede andar en el mundo, usted puede gozarse en el mundo, usted puede beber mientras está bebiendo, mientras usted está haciendo tantas cosas malas, pero todavía hay un vacío. Y cuando usted se le pasa todo aquello, usted todavía se siente que el vacío, y usted siente que todavía le falta algo. Y ese algo, el cual le falta, es a Jesús.
Y cuando le damos cabida, Samir, a nuestro Señor Jesucristo, es donde Él comienza a hacer ese orden en nuestra vida, a limpiarnos primeramente, y para darnos un orden en la vida, un orden el cual necesita, vamos a decir, necesita la humanidad. Toda persona necesita un orden, porque a veces nos encontramos desordenados y vacíos, pero necesita un orden en nuestra vida para que el Señor pueda habitar, porque mientras no haya un orden en nuestra vida, creo que el Señor no puede habitar. La palabra es muy clara, y la palabra dice que en el principio, estamos hablando del principio de la creación, oiga bien, el principio de la creación, el cual usted ve a su alrededor, usted puede ver los cielos, todo lo creó el Señor, todo lo que ve lo creó el Señor, creó los cielos y la tierra. Y entonces tuvo que establecer algo el Señor estableció algo porque miró que estaba desordenado y vacío y dijo, vamos a hacer algo, vamos a comenzar a ordenar para darle forma a lo que queremos hacer. Y el Señor desde ahí comenzó, Samir, a hacer el orden. Sí, amén. Mira que con esta introducción, ¿verdad? Este tema, se me viene a mí el testimonio mío, que a veces el enemigo, esto no se va a acercar a alguien que esté ahí escuchando, que puede ser que esté pensando en si en el reconcilio con el Señor o no. El enemigo te venda los ojos. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermano, cuando nosotros andamos en el mundo, como decía nuestro hermano Alex, está en lo correcto, nosotros andábamos desordenados y vacíos. El detalle está, hermano, que cuando usted anda en el mundo, hermano, el enemigo le hace ver que todo está bien. Manejamos una fachada de que todo está bien, pero a nuestras espaldas, hermano, se derrumba nuestra familia, se derrumba sus hijos, se derrumba su trabajo, que a veces dice, pero ¿por qué me despiden de aquí si yo soy buen trabajador? Y tal vez son consecuencias de nuestros actos que hacemos. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Se lo digo por mí, lo digo por mi testimonio que yo he vivido. Esta palabra yo la he vivido, que Alex hizo la introducción ahorita a nuestro hermano, que dice que nosotros andábamos desordenados y vacíos. Amén, así es. Andamos un vacío, hermano, cuando estamos en el mundo. Es un vacío existencial, que el único que puede existir y llenar ese vacío se llama Dios. Es nuestro Dios. No existe otra cosa, hermano, que pueda llenar ese vacío, ¿verdad? Cuando nosotros andamos en el mundo, se lo hablo por mí, el enemigo le hace creer que todo está bien, ¿verdad? E inclusive sonreímos y decimos, no, si yo estoy bien, pero sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Estar bien, amado hermano, no significa andar dinero en la bolsa. No, significa cómo estamos de acá, de nuestro corazón. Cómo se siente su hijo al ver el ejemplo suyo como padre. Cómo se siente su esposa al verlo a usted actuar de tal manera. ¿Verdad? Hay personas, hermano, que no tienen un peso en la bolsa, pero son millonarios en sus hogares. Y a eso tenemos que nosotros envidiar, hermano. El que de la manera, del lado bueno, envidiar esas ganas de buscar del Señor, esas ganas de siempre estar cerca del Señor, porque donde habita el Espíritu Santo se ordena, donde habita el Espíritu Santo hay paz, donde habita el Espíritu Santo hay una armonía, que usted desea estar con esa persona, desea estar cerca de esa persona, y usted no se explica a veces qué es, simplemente es que esa persona porta el Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir yo con todo esto, hermano? Al principio la creación de la tierra estaba desordenada y vacía, nosotros también cuando andamos en el mundo. Pero hay algo muy hermoso, que existe un Dios que puede llenar ese vacío, un Dios que puede suplir toda necesidad y ordenar lo desordenado en su vida. Dios puede llegar a ordenar su familia, Dios puede llegar a ordenar su finanza, Dios puede llegar a ordenar su corazón, su mente, limpiarlo. Porque a veces tenemos heridas no físicas, sino en nuestros corazones, tal vez con su hermano de carne, tal vez con su tío, su papá, ¿verdad? Todo eso llega el Espíritu Santo a ordenar. Llega nuestro Dios
a sanar toda herida, hermano, ocasionada en este mundo, ¿verdad? Y es hermoso entender, ¿verdad?, que necesitamos del Señor. Es hermoso entender que nosotros por nuestras mismas fuerzas, Alex, no podemos suplir necesidades espirituales en nosotros. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos a nuestro Dios para que ordene y siga perfeccionando su obra en nosotros, ¿verdad? Es hermoso dejar, hermano, reconocer que uno decir, es hermoso cuando alguien anda en el mundo, hermano, y que escucharlo decir que dice, hermano, ya me cansé de andar en el mundo, yo necesito del Señor. Esas personas así, hermano, desatan poder. ¿Por qué? Porque reconocen que andan mal, reconocen su pecado, ¿verdad? Y es algo tan hermoso que no cualquiera lo puede hacer, porque muchas personas dicen, no, yo no necesito porque estoy bien, pero tal vez no es así. Y hay personas que llegan a tocar fondo y dicen, ya no puedo andar así, yo necesito buscar de Dios para que ordene mi vida, para que ordene todo este desastre que hay en mi vida. Y es tan hermoso, hermano, porque Dios es tan misericordioso, ¿vale?, que no desprecia un corazón contrito y humillado. Él, si usted le busca, Él está esperando con los brazos abiertos, hermano. No lo piense, no lo dude tanto, hay que buscar del Señor. Él está ahí esperando a ordenar todo el desorden en su corazón. Está ahí esperándole a usted para suplir ese vacío que usted tiene. Que usted viene y compra tal cosa, viene y busca viajar, busca estar en ciertos lugares para llenar ese vacío, pero tenemos que entender que ese vacío solo Dios lo puede llenar. Ese vacío solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no puede suplirlo otra cosa, Alex, porque ese espacio está reservado para que el Espíritu Santo pueda llenarlo. Aleluya. Pues es un espacio que solo nuestro Señor puede llenarla. Y lo llena completamente. Lo llena. Y es que creo que nuestro Dios siempre pues ha querido venir tratando con las familias. Siempre ha tratado con las familias, con el ser humano, para que pueda haber un orden en nuestra vida. Y es que hasta la lógica lo dice, ¿verdad?, que donde hay un orden hay un equilibrio en nuestra familia, donde hay un orden hay un equilibrio en el trabajo, donde hay un orden hay un equilibrio en nuestro entorno, en lo que nosotros hacemos, y donde hay un orden también pues es un crecimiento espiritual en nuestra vida espiritual, en la cual pues debemos de procurar nosotros como servidores del Señor, de que pueda haber un orden en nuestra vida para poder crecer en nuestra vida espiritual. Tiene que haber un orden, porque el Señor no habita en el desorden. Usted, querido hermano, usted está haciendo las cosas en desorden, usted no hay un orden. Déjeme decirle que necesita buscar el orden, porque el Señor no está habitando ahí. Nuestro Dios, como siempre lo vamos a repetir, nuestro Dios es un Dios de orden. Y desde un principio lo estableció. Desde un principio Él estableció en su palabra que Él es un Dios de orden. Porque la tierra estaba desordenada. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y Él pues comenzó a ordenar cada cosa en su lugar. Porque si hay algo maravilloso del Señor también, es que nuestro Dios pone cada cosa en su lugar. Amén. Nuestro Dios pone cada cosa en su lugar. Así es en nuestra vida también. En nuestra vida el Señor va poniendo cada cosa, va armando cada cosa, como un rompecabezas, va armando y de repente está armado. Hay un orden. Una de las cosas hermosas, me recuerdo que cuando me tocó menearme con mi familia para la iglesia de Cristo Nuevo Pacto, donde estamos sirviendo, donde ya llevamos ya casi 3 años y medio sirviéndole al Señor. Desde que pusimos el primer pie dentro de la iglesia, pues pudimos ver un orden, y eso nos marca, y decimos: aquí habita Dios. Cuando nosotros comenzamos a ver un orden, nosotros decimos: aquí habita Dios. Y podemos sentir a Dios en aquel lugar. Podemos sentir la presencia de Dios en aquel lugar, y desde entonces
ahí estamos, Samir, sirviéndole al Señor. También igual Samir, yo sé que sintió lo mismo, Sí, porque donde hay un orden, y eso pues gracias a nuestro Dios, a nuestras ayudas espirituales también, nuestros guías espirituales que nos inculcan siempre el orden, nuestros pastores. Nos inculcan ese orden que tiene que haber en nuestra vida espiritual, ese equilibrio que tiene que haber en nuestra vida espiritual para nosotros poder crecer espiritualmente. Y muchas familias se derrumban, como decía, muchas familias se derrumban porque a veces están en el desorden, a veces están dentro del desorden y se encuentran vacías. Y las familias siempre son las que pagan las consecuencias de nuestros errores. Las familias son las que pagan las consecuencias de nuestros errores que cometemos cuando andamos en medio del desorden. Pero cuando nosotros tenemos una vida ordenada, creo que nuestra familia está bien. Nuestra familia está bien. Y eso es lo que nos llama el Señor en esta mañana, que pueda haber un orden en nuestra vida, que pueda haber un equilibrio en nuestra vida, porque ahí es donde Él habita, en el orden. Sí, hermano, mira que esa palabra que has dicho ha abierto la gracia al Señor. Fíjate que el orden tiene que ver mucho en lo que es también en los negocios, en las personas que tienen su negocio. Si usted pues tiene las finanzas desordenadas, se va a ir a la quiebra, ¿no? Porque donde está el desorden no hay prosperidad. Hermano, hay muchos ministerios que hoy en día que por no aplicar el orden fracasan. Hay muchos negocios que por no tener orden se van a la quiebra. Entonces, donde el orden está, ahí está el Señor. Porque Dios bendice el orden. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Para nosotros tener un orden, tenemos que ser obedientes. Sí, hermano, tenemos que ser obedientes. Porque Dios nos delega, nuestro Padre Celestial nos delega nuestros guías espirituales, nuestro pastor, ¿verdad? Nos mandamientos, nos da a que nosotros podamos estar en obediencia. ¿En obediencia en qué? Que nosotros tenemos que ser obedientes, hermano, para que cuando a uno lo dicen, hermano Alex, bueno, hoy hay vigilia, hermano, y fíjese que necesitamos de su ayuda en tal área de la iglesia. Nosotros tenemos que ser obedientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mediante nosotros va a haber un orden, ¿verdad? Dios pone a alguien que nos pueda dirigir, ¿verdad? Para que haya un orden en el ministerio. Entonces es algo muy bonito, hermano, porque eso se da también en las empresas, ¿verdad? A todo aquel empresario que usted siente que sus finanzas no están funcionando, que usted siente que hace mucho trabajo y no ve prosperidad, póngase a pensar unos minutos, hermano, si Dios está en el asunto, hermano. Porque eso sí le aseguro, si usted pone a Dios en primer lugar, usted va a ser próspero. Si usted pone a Dios a que ordene sus finanzas, todo va a cambiar. Si usted pone a Dios que ordene su vida, su familia, todo va a cambiar, hermano. Solo que a veces el ser humano, hermano Alex, yo le compartía el otro día a mi hermano Caleb, pero Dios me lo bendiga, ahí donde está en la tienda de Cairosel. Yo le compartí, hermano, que a veces el ser humano es como muy aguantador, hermano, porque nos pasan cosas y necesitamos reconocer, ¿verdad?, aquello que nos pasa y por qué nos pasa, y que necesitamos de Dios. Pero a veces aguantamos, hermano, enfermedad, a veces aguantamos lo otro, y nomás los aliviamos un poquito de salud, no buscamos de Dios, sino que seguimos siempre tratando mal. Y la palabra es clara, Dios no habita en el desorden, ¿verdad? Porque Dios bendice el orden. Gloria a Dios. Aleluya. Pues es una palabra muy real lo que estamos hablando esta preciosa mañana, y es que esa palabra que decía nuestro hermano Samir también, que Dios usa a sus siervos para poder transmitir el orden. Amén. Dios usa a sus siervos para poder transmitir un orden. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros seguimos estudiando la palabra en Génesis capítulo 1 en adelante, vemos que cuando el Señor había creado todo el Señor ya, pero dijo, falta algo, vamos a hacer a un hombre a nuestra imagen y semejanza, y ahí es donde Dios creó al hombre.
después creó a la mujer. Y dice la palabra que los creó, Samir, los creó para que pudieran reinar en la tierra y que para que pudieran guiar a cada cosa que había hecho el Señor, para que pudiera guiar a los animales, a todas aquellas cosas que pudieran, para que pudieran tener un orden. Cada cosa le pusieron su nombre, cada animal le pusieron su nombre. Todo comenzó en un orden, algo maravilloso, para que el Señor estaba usando a nosotros los seres humanos. Pero nosotros le venimos a dar un sentido, le venimos a dar sentido a las cosas, un sentido diferente. Nosotros hoy en día queremos andar en medio del desorden, cuando nuestro Dios, pues, desde un principio estableció el orden en nuestra vida, un orden maravilloso que pudo establecer en nuestra vida nuestro Señor. Pero hoy el ser humano, pues, quiere andar en medio del desorden. Hoy podemos ver que donde hay desorden, ahí es donde quiere estar el ser humano. Donde no habita Dios es donde quiere estar el ser humano. Es algo un poco duro de decirlo, pero el ser humano le gusta estar donde no está Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí él aprovecha hacer tantas cosas malas, tantas cosas que no son adecuadas, pero ahí es donde llega la ignorancia del ser humano, porque nuestro Dios lo ve todo. Amén. Nuestro Dios lo ve todo. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, Él conoce donde usted se mete, Él conoce lo que usted está viendo, Él conoce todo lo que hace. Y simplemente nuestro Dios no va a estar ahí, ayudándonos en medio del desorden. Pero que Dios te ve, Dios te está viendo. Solo que Él no va a habitar de una manera la cual habita en aquel que anda en orden. Son dos cosas muy, muy diferentes. Pero hoy el ser humano, pues, no le gusta estar donde hay un orden, porque aprovecha hacer tantas cosas a mí. Amén. Que eso también, Alex, uno de los problemas, uno de los detalles por qué el ser humano busca, pues, donde no está el Espíritu Santo, ¿verdad? Es porque el pecado alimenta la carne, ¿verdad? Alimenta la carne. Entonces nosotros tenemos que aprender a alimentar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que permanezcamos alimentando nuestro espíritu y no la carne, aprendiendo a depender más del espíritu y no de la carne, nada más. Porque ese es el detalle, que al pecado le gusta la carne, a la carne le gusta el pecado. Pero usted tiene que aprender a alimentar su espíritu. ¿Cómo? Acercándose al Señor, mediante la palabra. Ella es la que transforma, ¿verdad? Viviendo la palabra, viviendo lo que predicamos. Gloria a Dios, porque necesitamos aprender a alimentar nuestro espíritu. Solo póngase a pensar en nuestros hermanos que nos escuchan, nuestros amigos que nos escuchan ahí. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló en la noche, por las noches, en su hogar, a pedir por su familia, a pedir por su trabajo al Señor? ¿Verdad? Entonces necesitamos alimentar nuestro espíritu, hermano Ale, y por eso las personas que andan en el mundo andan apartadas del Señor, porque andan complaciendo a la carne. Pero tenemos que aprender a complacer lo que es al espíritu que llevamos nosotros. ¿Cómo? Mediante la palabra, hermano del Señor, ¿verdad? Por eso es que a veces se cometen esos errores, pero Dios es tan misericordioso. Todas esas personas que nos escuchan, que han cometido faltas, que han cometido pecados grandes, hay un Dios esperándole, hermano. Dios está ahí para perdonarle y levantarlo donde usted está. Mire, yo he visto tanto el poder de Dios, hermano Alex, en personas que yo me he quedado impactado. Hermano, usted que me escucha, yo a veces he ido a cumpleaños que me invitan, hermano Alex, y yo, pues, uno a los cumpleaños a lo que va, ¿verdad? Uno va, pues, a comer, a compartir con la familia. Ese día tuve una experiencia bien bonita, hermano Alex, que hubo una persona que se paró a predicar esa noche en un cumpleaños que yo asistí, y yo, pues, al ver la que iban a predicar, hermano Ale, la palabra, yo, pues, puse atención a la persona, y cuando yo quedo viendo a la persona que iba a predicar, hermano, yo nunca me imaginé que esa persona podía predicar la palabra de Dios. Pero los pensamientos que nuestro Dios tiene no son los míos ni los de ninguno de nosotros. Los pensamientos que Dios tiene van más allá.
¿Y qué le quiero decir yo con esto, amado hermano? Que todo aquel que anda perdido en el mundo tiene una oportunidad. Todo aquel que anda en pecado tiene una oportunidad. Solo tenemos que reconocerlo y humillarnos ante nuestro Dios. Reconocemos que necesitamos de Él. Yo cuando vi a aquel siervo, hermano Alex, me llamó tanto la atención que ni disfruté de la comida. Fíjese que no comí. Yo tapé la comida y yo quedé viendo la palabra y la predicación de aquel hombre que ponía a Dios en su boca. Y yo decía, wow, qué bueno es nuestro Señor Jesús, porque no dejó que esa alma se perdiera. Y qué bonito cuando Dios trabaja a nuestro alrededor y nosotros sabemos entenderlo y buscamos de Él. Porque hay muchas personas, hermano Ale, que Dios le habla de muchas formas, Dios le toca de muchas formas, pero a veces decidimos simplemente no acercarnos al Señor, sin saber de qué nos sirve todo esto en el mundo, amado hermano, si un día perdemos nuestra salvación por andar en el afán del mundo. Porque todo esto es vanidad, todo esto aquí se va a quedar, hermano, el día de mañana, ¿verdad? Hasta por lógica decía un hermano ahí en internet, hermano Ale, es mejor estar conectado con Dios, porque si un día todo esto termina, y al final no existía un Dios, hermano Ale, ¿qué perdemos con creer en el Señor? Pero si decidimos no creer en el Señor y sí hay un Dios, hermano Ale, lo perdemos todo. Hasta por lógica, hermano, hay que buscar del Señor. Tú, hermano, que me escuchas ahí afuera donde estás, Dios está esperando por ti, hermano. Levántate, levanta tu familia, levanta tu finanza, levanta tu espíritu, hermano. Acércate al Señor. Y yo sé que Él no te va a dejar ahí en el suelo. Él te va a levantar, hermano, porque así nos ha levantado a cada uno de nosotros. Nunca pensamos, hermano Ale, nosotros estar donde estamos por nuestra cuenta. Amén. Siempre ha estado el Espíritu Santo obrando en nosotros, que uno inmereciblemente, hermano, pero Dios es misericordioso y aquí nos tiene. Amén. Gloria al Señor. Y es que, Samir, nosotros tiempos atrás no éramos como somos ahora. No somos como éramos antes. Usted nos ve y puede ver algo diferente en nosotros hoy en día. Pero eso no es por mérito propio, no. Esos son méritos del Señor, en cómo el Señor cambia al ser humano. Usted miró tal vez a aquella persona que era desordenada y usted de repente quedó impresionado, como quedó nuestro hermano Samir, quedó impresionado ver a aquel hombre predicando la palabra después de ver una persona que era una persona desordenada, una persona cual hacía tantas cosas. Pero el Señor nos llama a un orden. El Señor es el único que puede cambiar nuestra vida. El Señor es el único, querido hermano, que puede cambiar nuestra vida. En medio del desorden en el cual usted se puede encontrar, el Señor vino por usted. El Señor vino por usted, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido, dice la palabra. Él no vino por personas buenas. Nuestro Señor Jesucristo no vino por personas buenas, Él vino a buscar personas que estaban mal. Él vino a buscar personas que se encontraban mal, que se encontraban desordenadas, se encontraban vacías. Esas fueron las personas que nuestro Señor Jesucristo buscó. Y como mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos puede mostrar en su palabra es que Él buscó personas desordenadas, personas que estaban afanadas, personas que tenían sus quehaceres, como fueron los discípulos. Eran personas cuales no estaban en una vida ordenada, que no tenían una vida ordenada, sino que Él los llamó, los preparó, los instruyó para poder ordenarlos y poder darles lo que les iba a dar, para que pudieran ejecutar lo que nuestro Señor Jesucristo les iba a dar. Los preparó primeramente para poder darles lo que les iba a dar. Una persona desordenada, el Señor no puede darle algo. Una persona que todavía no hay un orden, el Señor no puede darle algo para que lo ejerza, sino que el Señor primero lo prepara, lo ordena. Cuando mira al Señor todas las cosas ordenadas, entonces el Señor mira la cosa buena y dijo, aquí voy a depositar lo que voy a depositar. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando el Señor había creado todas las cosas, miró, dijo,
que era bueno, miró que era bueno, y entonces dijo, yo miro bueno lo que he hecho. Cuando el Señor mira que ya en nosotros hay un orden, dijo, bueno, mi hijo está preparado, mi hija está preparada para hacer lo que yo voy a establecer en él. Y todos tenemos un propósito, amén. Todos tenemos un propósito. Usted que me está escuchando, amigo, amiga, hermano, usted que me escucha, el Señor tiene un propósito para usted. Usted fue llamado, usted fue escogido, usted fue predestinado para algo que tiene el Señor para usted. Pero usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a tener yo un llamado? ¿Cómo yo voy a ser un escogido? Bueno, hay que primero llevar a nuestra vida un orden para que nuestro Dios pueda poner sus ojos en nosotros. Tiene que haber ese orden. Y ese orden, eso es como un proceso también. Eso es como un proceso de carácter, en los cuales vamos a congregaciones y vemos que hay gente que no respeta la palabra del Señor. Hay gente que el pastor o algún líder, algún siervo está predicando la palabra del Señor, y hay gente que está hablando en medio de la palabra del Señor. Son personas que todavía no conocen el orden. Hay personas que está la predicación, están mascando chicle, están haciendo tantas cosas, no le dan el orden, no dan ese respeto a la palabra de Dios, porque todavía no conocen el orden. Y hay mucha gente así todavía que le sirven al Señor, que están en medio de todavía del desorden, que todavía no pueden conocer el orden, pero les invitamos a que puedan tener un encuentro con el Señor. Al tener un encuentro con el Señor, yo creo que el Señor nos lleva a un orden como llevó a estos discípulos. Amén. Sí. Nuestro Señor Jesucristo preparó a estos discípulos, los preparó, los ordenó para poder darle lo que le quería dar. Amén, así es. Yo quería compartir un texto bíblico. Amén. El libro de Mateo, capítulo 3, verso 13. Dice la palabra del Señor. Oiga, hermano, ponga atención. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Pero vamos a leer la versión, hermano, de la Nueva Traducción Viviente, porque aquí es como más clara la palabra, ¿verdad? Para que nos podamos dar a entender. Dice Mateo 3:13. Luego de que Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara, Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Le dice Juan, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí?, le dice Juan el Bautista. Y oiga lo que le responde nuestro Señor Jesús. Pero Jesús le dijo, así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlos. ¿Qué le quiero dar a entender con este verso, hermano? Hasta nuestro Señor Jesús, que vino a esta tierra, Él tuvo un orden y una obediencia para obedecer a nuestro Dios. Porque oiga lo que le dice, pero Jesús le dijo, así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Hermano, hasta nuestro Señor Jesús tuvo un orden. Él era el Hijo de Dios. Y él fue donde Juan el Bautista que lo bautizara. Y Juan, cuando lo ve, le dice, pero Señor, yo necesito más bien que tú me bautices a mí. Gloria a Dios. Porque Juan entendía quién era Jesús. Pero aún él, hermano, aún él tuvo un orden. Así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Hasta nuestro Señor Jesús tuvo un orden, hermano Alex, una obediencia. Aleluya. Qué hermoso este verso, me llamaba tanto la atención, hermano, que es hermoso ver cómo el orden viene desde los principios, desde aquel ser tan santo que pudo tener este planeta, hermano. Amén, amén, así es que seguimos diciendo, y es hermoso decirlo, es hermoso decirlo, que nuestro Dios habita en medio del orden. Nuestro Dios siempre va a habitar en medio del orden. Y podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, no hay mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro
modelo a seguir. Es nuestro ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros debemos de seguir. Y podemos ver que Él fue una persona ordenada. Él sabía lo que el Señor había depositado y cómo Dios había mandado que hacer y que se cumpliese lo que tenía que cumplirse en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista pues dijo, tú más bien debes de bautizarme a mí. Pero no, nuestro Señor Jesucristo cumplió una orden de parte de Dios, un orden establecido, el cual eso tenía que ser bautizado por Juan. Y desde ahí comenzamos a ver un orden. Y es que para todo hay un orden. Y podemos llamar a lo que vamos a llamar, lo que vamos a hablar, existe un orden jerárquico que habla nuestro Señor. Cuando hablamos de un orden jerárquico, hablamos de Padre, Jesús, Padre, hablamos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como la cabeza de la iglesia, el hombre como cabeza del hogar, como cabeza de la familia, y la mujer. Desde ahí vemos un orden establecido, el cual debemos de manejarlo, el cual debemos de cumplirlo como está establecido en su palabra. Y podemos ver hogares donde ese orden pues no se lleva a cabo, y por eso en la familia hay demasiado desorden, porque no hay un orden, porque a veces la mujer quiere ser la cabeza del hogar o el hijo quiere ser la cabeza del hogar, o tantas cosas están fuera del modelo de lo que el Señor hizo, lo que el Señor creó. Sí, el Señor estableció la familia, la cabeza de la familia es el hombre. Pero tampoco es que porque sea la cabeza de la familia, tampoco es que vamos a ser hombres machistas, ¿verdad? Sino que cumplir con lo que la palabra dice. Ya sabemos que la cabeza de la iglesia pues es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es un orden jerárquico, el cual se debe respetar también. Se debe respetar ese orden jerárquico, porque el Señor habita en el orden. Nuestro Dios habita en el orden. Y podemos ver, Samir, podemos ver, ya saliéndonos un poco para ir terminando la palabra, para ir terminando este tema, podemos ver acerca de la palabra vacío. Cuando miramos una palabra del Señor, donde dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Hemos hablado bastante del orden, pero ahora queremos hablar de lo vacío. Yo no sé, querido hermano, usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando a través de la frecuencia de la radio, tal vez usted puede encontrarse vacío en este momento. Vacío es aquello cuando usted se siente triste emocionalmente, cuando su vida emocionalmente está mal, cuando usted no es feliz, cuando usted se encuentra en medio de la tristeza, en medio de la soledad, en medio de la ansiedad y todas esas cosas. Sucede eso cuando una persona se encuentra vacía. Pero nosotros queremos presentarte en esta mañana a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo quiere llenar cada vacío. Nuestro Señor Jesucristo quiere darle sentido a tu vida. Nuestro Señor Jesucristo quiere darle un giro a tu vida. Un giro completamente para que pueda cambiar tu vida. Tal vez puedas estar haciendo tantas cosas, como te decía al principio, puedes estar haciendo tantas cosas que tú piensas que esas cosas van a llenar ese vacío, y tú dices, yo hago esto para olvidarme de aquella cosa, yo hago esta otra cosa para llenar este vacío. Pero cuando pasan las reacciones de las cosas que hacemos, pues caemos otra vez a la realidad y sigue habiendo aquel vacío, sigue habiendo esa soledad en medio de nosotros. Pero nosotros queremos presentarte a Jesús. Nosotros queremos presentarte a Jesús. Por eso te decimos en esta mañana, corre a Jesús. Corre a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede llenar todo vacío que hay en tu corazón. Él es el único que puede ordenar tu familia. Él es el único que puede sacarte
de la situación económica que te encuentras. Él es el único que puede sanarte de la enfermedad que puedas estar atravesando. Él es el único que puede sanar tu interior. Él es el único que puede llegar donde el ser humano no llega. Porque nuestro Señor Jesucristo es el único que llega donde el ser humano no llega. Él va más allá de lo sobrenatural. Él va más allá de lo que el doctor puede hacer. Él va más allá de lo que el psicólogo puede hacer. Él va más allá de lo que cosas materiales pueden llenar tu vida. Él va más allá siempre. Hay muchas personas que tienen todo, Samir. Tienen todo, tienen cualquier cantidad de posesiones, personas ricas, pero son personas que ellas mismas han testificado que sienten un vacío, que no lo pueden llenar. Y estas personas caen en medio de esa ansiedad que los ataca porque se sienten vacíos, se sienten solos. Y es por eso que nosotros, el ser humano, debe correr a Jesús. Corra a Jesús y tire toda ansiedad a Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra del Señor San Miguel. Así es, tenemos que también reconocer, hermano, usted que me escucha, que me ve allá, que me está viendo y escuchando, hermano, Jesús es nuestro pronto auxilio, hermano. Es nuestro pronto auxilio. Hemos atravesado por procesos. Toda persona que usted ve que predica, toda persona que usted lo ve ejerciendo una labor para el Señor, téngalo por seguro que ha tenido experiencias, ha tenido procesos, hermano, donde ha visto la mano del Señor. Nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesús es nuestro pronto auxilio. Cuando pasamos un problema fuerte, nosotros decimos, Dios mío, ayúdanos. Ahí reconocemos, hermano, que solo Él nos puede ayudar. Y es que hemos visto, hermano Ale, que las experiencias donde la mano de Dios se ha movido en hermanos que tal vez atraviesan enfermedades, tal vez les han dado un diagnóstico erróneo, diagnósticos que los ponen a pensar y ahí es donde el enemigo mina mentes y la gente cree que no, negativamente piensa. Y luego llega el Espíritu Santo y ordena todo. Llega el Espíritu Santo y ordena lo desordenado. Aleluya, así es. Llega nuestro Dios a acomodar lo que estaba desordenado. Así que nosotros te invitamos a que puedas buscar de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros te invitamos de que puedas buscar de Jesús, porque Él quiere habitar en nuestra vida. Apocalipsis 3:20 dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Él quiere habitar con nosotros. Él desde un principio quiere habitar con nosotros. Y a veces nosotros endurecemos nuestro corazón. Pero como dice la palabra, si entre tanto y tanto escucharas la voz del Señor, no endurezcáis nuestro corazón, sino que abramos nuestro corazón al Señor para que sea Él que pueda cambiar todo lo que nosotros debemos de cambiar en nuestra vida, para que Él pueda ordenar todo lo que no hay todo lo que está desordenado en nuestra vida. Usted ahí donde está, nosotros estamos terminando lo que es este programa, expandiendo el reino de Dios. Ya estamos llegando a la parte final y para nosotros ha sido una gran bendición poder hablar de este tema, hablar del orden. Yo sé que este tema es un tema muy controversial, pero nosotros tratamos de impartirlo para no poder causar tantas cosas que puedan llegar a causar, pero este es un tema bien amplio para poder desarrollarlo, el orden, porque el orden es algo el cual muy difícil para el ser humano asimilarlo. Al ser humano no le gusta asimilar lo que es el orden, pero lo que sí estamos seguros, Amir, de lo que sí podemos estar seguros es que nuestro Dios habita en el orden. Nuestro Dios siempre va a habitar en el orden. Y
Y eso es lo que a nosotros nos llena cada día, es lo que a nosotros nos hace sentir a Dios, es lo que nos hace sentir el Espíritu Santo, lo que nos hace sentir la presencia del Señor, cuando somos tocados por el Espíritu de Dios, porque somos personas que hemos ido conociendo el orden, el cual respetamos el orden, y tenemos que asimilar. Cuando a veces nosotros llegamos a un lugar donde hay un orden, nosotros debemos de también hacer como aquellas personas. Hay mucha gente que preparan antes de comenzar un culto, comienzan a hacer un orden dentro de las iglesias, comienzan a hacer un orden. El servicio más humilde que usted puede ver, como el que barre, como el que trapea, como el que limpia las cosas, esa persona está dentro de lo establecido por Dios en el orden, porque esa gente le da un orden a la casa del Señor, y es algo maravilloso, y hay que darle la validez que se merece a personas que hacen estas labores para que pueda haber un orden. Y más que todo, bendecir grandemente a las personas, a nuestros guías espirituales, los cuales son los encargados de establecer el orden dentro de las congregaciones. El Señor pueda bendecir grandemente a los pastores, ministros que hacen esta gran labor de que de las casas de oración haya ese orden, y debemos de procurar imitar todas estas cosas, las cuales debemos de nosotros imitarlas, no imitar los desórdenes, sino que imitar el orden, porque es ahí donde habita el Señor. Y es un tema muy amplio, como les decía, de poder desarrollarlo, de poder hablar tantas cosas, pero lo que hemos hablado sentimos que es lo que el Señor nos ha dado para poder transmitirlo al pueblo del Señor que nos ha escuchado, y para que el pueblo del Señor pues también pueda crearse, pueda ir creando una imagen de lo que es el orden, ese orden que debe de haber en nuestra vida espiritual. Y también hacerle entender a la gente que todavía no ha llegado al camino del Señor, que el Señor vino por usted. El Señor vino por usted para poder acomodar todo el orden, lo que estaba desordenado. Porque nuestro Señor vino a buscar, no vino a buscar personas ordenadas, no, vino a buscar personas desordenadas para ordenarlas, gloria a Dios. Vino a buscar personas desordenadas para ordenarlas. Así que creo que hemos llegado a la parte final, pues quisiéramos seguir hablando, pero siento que ya ha llegado a la hora de irnos del programa, sin antes invitándole a usted, que si usted todavía no ha llegado al camino del Señor, si usted no tiene dónde congregarse, pues invitándole que usted nos visite en la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, ubicada en la Colonia Universitaria número 2. Ahí estamos sirviendo al Señor, usted puede llegar por ahí. Ahí pues habrá un grupo de servidores esperándole para recibirle con un buen abrazo, para recibirle con una palabra de parte del Señor, para ir a gozarnos en medio de la alabanza y para llenarnos a través de la palabra del Señor. Es algo maravilloso poder ir con una expectativa grande a la iglesia. Creo que es algo hermoso también ir con una expectativa de que el Señor puede hacer algo en nuestras vidas, sin no movernos por gusto, sino que desde que nos veníamos irnos y decir: el Señor hoy tiene algo para mí. Así que usted está cordialmente invitado. Estamos ubicados en la Colonia Universitaria número 2. Pues ha estado con ustedes su hermano y amigo Alex López, nuestro hermano Samir Rodríguez, y esperándole la próxima semana en su programa Expandiendo el Reino de Dios a las Naciones. Así que bendiciones a cada uno de ustedes que estuvo conectado con nosotros, que el Señor me le pueda bendecir grandemente. Bendiciones.